Alvin, muchas gracias por estar en Reto Siglo XXI. Y eso es, el título ya es importante. Eh, la seguridad social la Caja del Seguro Social es una institución muy importante en el desarrollo de la salud de los costarricenses y hay que fortalecerla y hay que mejorarla, pero hay que darle productividad. Tenemos que llegar a que sea un derecho de todos los costarricenses y los que vivimos en este país. Pero los abusos y los problemas que se han presentado y la forma como se ha venido estructurando muchas cosas, pues en la caja ya están pasándonos los costos, ¿verdad? Ha crecido más la carga administrativa, hay muchos problemas, lógicamente, y comienza con la junta directiva, ¿verdad? También, que la junta directiva es la que al final es la que toma las decisiones junto con la presidencia, y esa estructura hay que pensarlo muy bien, porque no hay muchas personas que conozcan cuáles son los compromisos sociales y los compromisos hasta cierto punto cristianos, ¿verdad? De mejorar la salud de todos los costarricenses. A mí me ha preocupado mucho y me va a preocupar más. Gracias a Dios tengo salud, pero yo no puedo ir a pagar los valores que cuestan aquí la medicina privada, los valores que tengo que pagar por la medicina. Las medicinas en Costa Rica son mucho más caras que en Colombia, que en cualquier país latinoamericano, que, ¿cómo se llama?, que España. Yo compro por un problema genético ahí de la sangre, compro Nexum para el estómago. Aquí es muchísimo más caro. Tengo que entonces decirle a alguien que viaje a Colombia, mira, comprarme Nexum. Y es el mismo Nexum, ¿verdad? O otro genérico, no importa. O el Lipitor para la grasa. Y así te puedo decir de Coplavis para la sangre. El Coplavis vale aquí 4 veces más que lo que cuesta en Colombia. Y bueno, digo yo, ¿pero qué es lo que pasa? ¿Qué es la diferencia? ¿Por qué se nos encareció tanto la medicina? Y acordémonos que la medicina privada y los que no van al seguro son un 30 y 35% de la población o más, no sé, tal vez no se ha medido, ¿verdad? Pero todos van a las farmacias y las farmacias hay competencia, o sea, no es que las farmacias, porque todos dicen, no, es que es el costo de intermediación de las farmacias, no, algunos, gracias a Dios se ha venido metiendo aquí varias firmas que ya comienzan a entender y a luchar, ¿verdad? Hasta hacen asociaciones con los bancos para hacer descuentos en las medicinas. Porque eso es un problema de presupuesto de cada uno individualmente, en una familia. Y ojalá que pues, yo tenga salud y que nunca tenga que recurrir o tener que ir a una clínica y por una situación. Bueno, ya la viví con un hijo mío. Pero hay que pensar qué vamos a hacer, porque la situación cada vez se vuelve más complicada para la gente que no tiene recursos. Y aún los que tienen recursos, la clase media, ya el presupuesto ya no alcanza. Sube la gasolina, todo sube, la electricidad sube y ahora suben las medicinas también. Pero bueno, Alvin, usted que tiene 40 y pico de años de trabajar ahí en la institución, en un campo muy importante, es el mejor la persona que nos puede decir qué remedios encontramos para buscar o qué soluciones. No, buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad. Yo nada más quisiera hacer un enfoque muy rápido sobre el sistema de salud de Costa Rica, que es un modelo. Que es muy, muy importante. Yo lo que quiero enfatizar que la salud es el bien más preciado del ser humano.
Y yo creo que esto es un mérito que nosotros tenemos que tener muy claro, que cuando en 1942 se planteó la creación de la seguridad social Y la solidaridad. ahí vinieron una visión clarísima en el cual se dijo que iba a ser una seguridad. En ese momento no se planteó universal, pero la visión era, el espíritu del legislador era que fuera una institución que brindara la salud en forma universal, en forma solidaria y en forma equitativa. Yo creo que conforme fueron pasando los años hasta llegar a 1960, en que se declaró a la seguridad social que fuera universal. ¿Y cómo se logró eso? Cuando se rompieron los topes, que toda la gente tenía que cotizar a la seguridad social y que ya desde el espíritu de creación estaba muy claro que tenía que ser financiada por los patrones, los trabajadores y el Estado. Entonces ya vemos que fue una visión extraordinaria. Doctor Miranda jugó un papel importante, ¿no? Don Guido Miranda juega un papel muy importante. Don Franklin Solórzano, que también era el ministro de Trabajo en la administración de Chande. Pero aquí hay un mérito importantísimo. El presidente de la República era Mario Echande, que era, llamémoslo, conservador, pero Liberación Nacional tenía la mayoría en la Asamblea Legislativa y tenía gente brillante como un Daniel Oduber, Luis Alberto Monge. Todos ellos impulsaron la creación de la universalidad de la seguridad social. Entonces, esto fue una institución realmente que se fortaleció, y luego en el gobierno de don Pepe Figueres se consolida con el traspaso de todos los hospitales de la Junta a la seguridad social. Entonces, uno podría decir que gracias a la seguridad social sí se ha garantizado el acceso a la salud en Costa Rica, una institución y que yo siempre me lleno de orgullo, en donde podemos decir que cada año cada costarricense pasa 3 veces por la seguridad social, es decir, hay acceso a la salud y realmente los índices de salud que maneja el país son realmente muy buenos. Y si uno lo compara desde el punto de vista de la riqueza de las naciones, el Economics en 1969 había catalogado que el mejor sistema de salud en América era la Caja Costarricense. En América Latina pusieron ellos, para no maltratar a la madre norte, pero en realidad de América, porque lo que Costa Rica invertía en salud y los logros que tenían eran extraordinarios. Pero obviamente la seguridad social ha venido enfrentando una serie de problemas y que realmente hay que tomar decisiones en la seguridad social. El hecho de que el presupuesto de la seguridad social es extraordinariamente elevado, y lo cual no se refleja en una atención oportuna, adecuada a todos los derechohabientes. Y esto lo vemos cuando un costarricense necesita una cita en una especialidad y a usted se la dan 18 o 20 meses después. Entonces, eso no se puede considerar ya que se está cumpliendo con el derecho de acceso a la salud, que es un derecho humano. Entonces, otro punto importante, y yo siempre lo he considerado y lo he planteado, y usted lo dijo, es el hecho que la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, aunque filosóficamente el principio de su constitución podría ser aceptable, de que estén los patrones, los trabajadores y el Estado, pero realmente el mecanismo de selección de los miembros de la Junta Directiva no es el más adecuado. Ni la rotación tampoco. Exactamente. Usted debe pensar que en la Junta Directiva usted debe tener personas que conozcan la seguridad social, que conozcan los principios. Y que los buenos que se queden. O sea, es que yo no veo que
una persona que ha pasado 4 años o 8 años en una institución y que conoce la institución y sabe, y de un momento viene otro gobierno y lo cambia, y entonces comienza otro problema de aprendizaje y de complicaciones, ¿no? Sí, y yo creo que esto es precisamente el aspecto que en donde una seguridad social en los últimos años se ha venido creando una estructura burocrática de muy alto costo, Sí, claro. en donde tenemos una serie de gerencias que no están contempladas en la ley constitutiva de la Caja. Entonces, y cada gerencia se ha ido hipertrofiando con una serie de direcciones, de equipos, y por lo tanto el costo en recursos humanos de la seguridad social es muy alto y usted tiene una obligación de revisarlo y usted tiene que comenzar a plantear la asignación de recursos de acuerdo a la productividad. Nada más. De acuerdo a la productividad, y entonces internamente usted incluso puede plantear poner a competir los hospitales y la asignación de recursos van de acuerdo a su producción y a la satisfacción de las personas, porque el estar asignando recursos en una forma prácticamente automatizada, histórica, no nada más dicen que el presupuesto del año pasado, bueno, pongámosle una inflación de tanto y ya aumentamos. Y otro punto importantísimo que el país tiene que replantearse es el tipo de medicina que nosotros hemos ido desarrollando, que es una medicina muy especializada, pero con una limitación extraordinariamente grande, que tenemos un déficit importante de especialistas y tenemos toda una serie de mecanismos que nos impiden formar los especialistas que el país requiere. Y entonces eso favorece las listas de espera, favorece la afectación de la salud de las personas, favorece los costos, no solo desde el punto de vista de las personas que tienen que buscar algún mecanismo para la medicina privada, porque si no, en la seguridad social no se les puede resolver, y esto requiere que se plantee, como están haciendo algunos países europeos, que si yo tengo la responsabilidad de establecer un mecanismo igual para todos los especialistas que quieran venir al país, pero que yo no le ponga medidas, llamémoslo usted como economista, no arancelarias, en donde les ponga requisitos imposibles de cumplir y no pueden entrar a funcionar, porque si usted aumenta el número de especialistas, usted va a cubrir satisfactoriamente las zonas rurales, usted va a poder crear 2 turnos fácilmente, no como ahora que es imposible crear turnos porque no tenemos especialistas. Entonces, todos estos puntos, la seguridad social tiene que entrar profundamente, y cómo se están utilizando los recursos. Yo me siento muy satisfecho desde el punto de vista de medicamentos en la Caja. La Caja invertía en medicamentos el 7.6% de su presupuesto. Y teníamos una asignación per cápita de $50. Cada costarricense tenía derecho a $50 para medicamentos. Pero con el concepto de solidaridad que teníamos, podíamos ser hasta 150 veces solidarios. Y la Caja da tratamientos anuales que nos cuestan miles de dólares. Yo le digo que tratamiento de cáncer de mama, $32,000 por paciente. Pacientes con leucemias. Entonces, todo eso se lograba hacer con una visión clara, qué es lo que queremos, cuánto debería invertir el país del ingreso per cápita que tiene para medicamentos, sí, 0.50. Entonces, ahí usted tiene que ser muy eficiente. Nosotros estamos dentro de esos niveles, pero usted tiene que tener gente comprometida, gente capacitada, gente estudiosa, gente honesta y gente sin conflictos de interés. Y eso es fundamental, porque si no, todo puede cambiar. Pero ¿por qué? Vuelvo a lo mismo. ¿Por qué en el sector privado? Ok.
¿por qué la medicina es tan cara? O sea, yo sé que la caja es un comprador que hace licitaciones grandes y logra precios distintos, pero ¿por qué yo tengo que pagar más por el Nexum o por el Lipitor o por el... Claro, este es un punto realmente muy importante. Y es el mismo producto. Estamos Sí. hablando de que es el mismo producto, la misma fábrica, los mismos componentes químicos. O sea, no es que es genérico. La, no, la caja desde su principio estableció una política de medicamentos esenciales, es decir, los medicamentos que son necesarios para resolver las enfermedades que afectan a la gran mayoría de la población. Y en segundo lugar, usted va a tener medicamentos por la denominación común internacional, medicamentos genéricos. Es decir, el medicamento genérico es aquel medicamento que usted puede fabricar cuando el medicamento original ha perdido sus derechos de propiedad intelectual. Entonces, ese es el punto. En la caja, este país tiene una experiencia extraordinaria en utilizar los medicamentos genéricos. En la caja, usted tiene que prescribir por la denominación común internacional, por el nombre genérico. Usted puede, el original usted lo puede tener, compite con nosotros. Pero en las farmacias están obligadas a dar... En la caja sí, en la caja se hace la sustitución yo genérica. sé, pero si yo voy a comprar a una farmacia, todavía no es obligación decirle, aquí está el genérico, que es lo... En cambio, ¿qué sucede en el sector privado? Sí. Pero es que acordémonos que el sector privado es un 30 y pico %. Sí. Mire, datos del 2018, porque yo no los he vuelto a actualizar. El mercado farmacéutico de Costa Rica, 800 millones de dólares. Es importante, les digo. De esos 800 millones de dólares, la caja, 250 millones de dólares. Si usted hace la diferencia, el mercado privado son 550 millones de dólares. Y entonces, la caja, con 250 millones de dólares en volumen de unidades, representa el 70% de lo que se consume en el país. Y el sector privado, el 30%, son 550 millones de dólares. Sí, algo no está bueno, bien. entonces ya usted viene el primer punto. Entonces, viene el hecho de que a nivel privado se comienzan a tener elementos importantes. Uno, cómo han hecho la gran maquinaria de información de medicamentos de desprestigiar al genérico. Entonces, en el sector privado, el genérico es un medicamento para países subdesarrollados, no sirve. Entonces, eso... No, pero uno puede comprar genéricos en cualquier país del mundo. No. En Europa, en Estados Unidos. En Estados Unidos, el 80% del mercado son genéricos. Pero lo que quiero decirle, el caso en Costa Rica, cómo han tratado de delimitar y de disminuir lo del medicamento genérico, cuando sabemos claramente que cuando la autoridad regulatoria nacional autoriza la comercialización de un medicamento en el país es porque cumple los estándares de eficacia, los estándares de seguridad y los estándares de calidad. Es decir, usted es un medicamento que el país le está a usted garantizando que cumple todo. Y por esa razón es importante entonces un proyecto de ley que realmente contemple, uno, el fortalecimiento de la autoridad regulatoria. Es decir, la autoridad regulatoria hay que fortalecerla para que tenga un peso. Pero eso es el Ministerio de en Salud. El Ministerio de Salud. Entonces, que la autoridad regulatoria tenga todos los mecanismos para verificar la calidad y decir este medicamento cumple con todo, se puede comercializar. Porque yo me acuerdo que una de las quejas de los, digamos, de los fabricantes o distribuidores era que es extraño, o sea, yo traigo un producto que lo están fabricando en Europa con las normas internacionales europeas, porque unas son las europeas, otras son las americanas,
Y aquí vuelven a pedirle a uno Claro. todas las pruebas de bioequivalencia, creo que es Sí. como se dice. Pero vea lo que importante. Entonces, una ley de país, una ley de Estado, que no... Entonces, si usted tiene esta autoridad regulatoria, eso que usted dice claramente, para los productos que están registrados en Europa, en Estados Unidos, lo que se llama países en donde la autoridad regulatoria nacional es una autoridad estricta. estricta. Entonces, ¿por qué aquí usted tiene que estarle pidiendo todos Permiso. los documentos, todo? Entonces, esa Y autoridad, y pruebas de laboratorio esa de bioequivalencia que aquí no hay. sí, esa autoridad debe implementar el registro automático. Cuando se luchaba por el TLC, nosotros planteábamos el registro automático. Si usted está registrado en Estados Unidos, démosle inmediatamente a partir de esa fecha el registro en Costa Rica. Eso significaba un beneficio grandísimo porque ya perdían los derechos de propiedad intelectual, es decir, se registró con la misma fecha en los Estados Unidos. Bueno, eso se debe hacer, homologar esos registros en estos países. Eso obviamente nos va a llevar a la competencia. Usted va a tener mayor oferta. Entonces, eso es lo que uno tiene que ir pensando. No estamos pensando en regular. Lo que estamos pensando es que haya más ampliar actores. la competencia. Claro. En aquellos productos, por ejemplo, que tengan un solo proveedor. Estos medicamentos de extraordinario precio, ¿qué se plantea? Las importaciones paralelas. En los ATPET, que eran los instrumentos de la Organización Mundial de la Salud con la Organización Mundial de Comercio, que permite a los países utilizar ciertas estructuras para poder tener acceso a medicamentos de alto costo que representen beneficios terapéuticos reales, está la importación paralela. Usted va a traer ese producto del país en el cual es más barato. Y ese país ya está, ese producto registrado en el país, usted no tiene que ser el importador ni el representante de ese laboratorio, sino cualquier ciudadano del país lo puede traer. Y eso está totalmente en los Pero ATPE. hasta lo registran a uno si viene con medicinas de otro No, país. digo, ya Sí. traerlo grande, digamos, importaciones No, por para el eso. país. Eso es importantísimo. Otro punto importante, hay que hechos que aumentan los costos, hay que suspender los contratos de exclusividad. Es decir, yo, una transnacional, que tengo este producto, se lo doy solo a usted para la distribución en el país. No. Eso hay que suspenderlo. Yo he discutido un tema con algunos economistas que no entiendo la posición de ellos, pero el suspender las integraciones verticales. Yo soy distribuidor de este país, hago un contrato de exclusividad con el laboratorio Y además tengo las canal farmacias. de venta mío. Exactamente. Eso aumenta el costo de los medicamentos. Si usted, me acuerdo hace muchos años cuando nosotros planteamos hacer una red de medicamentos privada para la seguridad social, en donde usted inicialmente puede dar precios muy bajos y usted saca a la gente del medio y luego usted aumenta los precios. Entonces, la integración vertical es otro elemento que usted tiene que plantear en quitar. Prohibición de acaparamiento de medicamentos. Y véalo claramente, en Costa Rica, de todo ese mercado farmacéutico que yo le mencioné, el 60% está concentrado en 2 distribuidoras. 60% y 500 millones, estamos... 2 distribuidoras, nada más. Sí, bueno, son las importantes que están manejando todo eso. Entonces, ya comienza uno a ver los motivos por el cual medicamentos del sector privado son tan caros. Contratos de exclusividad, concentración en distribución y además tengo las redes de venta de los medicamentos. Entonces, no se aplican realmente las importaciones paralelas, no tenemos registro automático, el Ministerio de Salud bloquea mucho y entonces todo eso tiene que estar contemplados en una ley y eso hay que
realmente si usted tiene un compromiso con este país, como diputado lo deberían plantear. Luego, un punto fundamental que hay que tener, llamemos fortaleza política, es que a nivel privado se prescriba por denominación común internacional. Usted me decía Lipitor. Lipitor es una marca comercial. Ese producto es muy caro. Si a usted prescribe por el nombre científico, es atorvastatina. Usted llega a la farmacia y si hay genéricos y si la autoridad le dio el aval para que se comercialice, a usted le deben decir, mire, aquí tenemos 4 atorvastatinas. Esta vale tanto, y usted, de acuerdo a su propia capacidad y con su manera de conocimiento, usted decide cuál quiere. Eso automáticamente se trae la disminución del precio entre un 25 y un 50%. Pero eso usted ya aquí tiene que enfrentar al colegio de médicos, tiene que enfrentar al colegio de farmacéuticos. ¿Y por qué? Porque ya no va a haber el sistema que usted tiene que prescribir por nombre. Y si usted dice, no, es que tiene que tomar solo ese medicamento, usted tiene que dar una justificación porque ese mismo medicamento, que es el principio activo, es el que cura, ¿por qué si es fabricado por otro laboratorio no le va a servir? Entonces yo tengo que justificarlo y asumir la responsabilidad que tengo. Luego, también es muy importante, como ha funcionado en El Salvador con la ley del medicamento, que el Ministerio de Salud tendría la responsabilidad de darle información a la gente de los precios de los medicamentos en las diferentes farmacias y el precio de los medicamentos genéricos. Entonces usted llega y escoge y usted va teniendo ese rol de paciente porque usted es el que es responsable del cuidado de su salud y entonces de esta manera va disminuyendo los medicamentos. El Ministerio de Salud, con esta autoridad regulatoria fortalecida, muy claro con las normas éticas de publicación. Entonces, el hecho de verificar cuál es la información que a usted le llega, que le dicen a usted, no, es que este producto no es bioequivalente. ¿Y qué? Es decir, si este medicamento yo lo inscribí porque tenía bioequivalencia in vitro, ¿cuál es el problema? Es bioequivalente, es el mismo medicamento. Entonces, todos estos puntos usted tiene que ser muy claro. Otro punto que es extraordinario y que hay que tener la fortaleza, prohibir los obsequios a los prescriptores, ir a congresos con todo pago, no hay almuerzo gratis. Entonces, todos estos elementos usted entiende por qué ha sido difícil que se logre obtener una legislación en el país. Yo creo que podemos hacer una sesión porque sí, es un tema complicado, pero importante. Muy un tema donde estás hablando de $500 millones solo en el sector privado, o de 700 y pico millones. O sea, es un problema de la salud, porque entonces la gente no tiene recursos en este momento y la clase media está muy golpeada. ¿Y a quién afecta más esto? A los pobres, claro, porque el costo del medicamento en el sector privado es el mismo para los pobres que para los ricos. Entonces, si uno quiere realmente tener el concepto filosófico del acceso universal a la salud sin llevar a empobrecimiento y hacer gastos catastróficos a la población, realmente hay que tener una legislación pensando en el bien común, en la salud y generar la competencia. Eso sí. Exactamente. Bueno, encantado de verte. Agradezco mucho. Gracias.